Saludos mis amados hermanos en Cristo y a todos aquellos que se han unido a esta reflexión y oración en la mañana de hoy. Es una bendición inmerecida y un privilegio inigualable poder comenzar nuestro día con la mente y el corazón puestos en la única fuente de toda verdad y esperanza, la inmutable y santa palabra de Dios. Damos gracias a nuestro soberano Dios por su providencia, por el descanso que nos concedió, y porque su misericordia es nueva cada mañana. Es ideal, mis hermanos, que antes de enfrentar las batallas de este día, nos postremos en humilde dependencia y escuchemos la voz de aquel que nos redimió. Hoy vamos a reflexionar y orar sobre el Salmo 6, del versículo 1 al 10 de la Nueva Biblia de las Américas. El tema que abordaremos es la oración pidiendo misericordia en la prueba. Así dice la palabra de Dios. Salmo 6, oración pidiendo misericordia en la prueba. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda, sobre una lira de 8 cuerdas. Salmo de David. 1. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. 2. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. 3. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? 4. Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. 5. Porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? 6. Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. 7. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. 9. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. 10. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Este es un salmo de David, un lamento individual y penitencial que nos arrastra al suelo de la aflicción humana, pero nos eleva a la cumbre de la esperanza, en la soberanía de Dios. David, el hombre conforme el corazón de Dios, no fue exento del sufrimiento, ni de la disciplina divina. Esta oración es un testimonio del alma regenerada, que aún en el dolor más profundo, solo corre hacia su Señor. Vamos a reflexionar, según corresponda, por estos principios bíblicos extraídos del texto. Primero, la soberanía de Dios en el sufrimiento y la disciplina. Segundo, la justificación por gracia y la misericordia como único recurso del creyente. Tercero, la certeza de la oración contestada, basada en la fidelidad de Dios. Ahora los invito a reflexionar sobre el Salmo 6 del versículo 1 al 10. Y comenzamos con el primer y fundamental principio que debe gobernar nuestra vida y nuestra teología: la soberanía de Dios en el sufrimiento y la disciplina. En los versículos 1 y 2, David clama: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mis hermanos, detengámonos aquí un momento. Un creyente reformado, de la escuela que enfatiza la gloria de Dios sobre todo, como la escuela del pastor MacArthur, entiende algo crucial. El sufrimiento, la aflicción y hasta la enfermedad no son meros accidentes del universo. No son productos de un Dios pequeño que está fuera de control o de una casualidad. Más bien, todo lo que acontece, especialmente en la vida de su pueblo, está bajo la mano soberana y el propósito redentor de nuestro Dios. David está atribuyendo su dolor, su quebrantamiento físico y emocional a la disciplina del Señor. Él no está diciendo, sáname de esta enfermedad aleatoria, sino, no me reprendas en tu ira. Él entiende que la disciplina de Dios es la fuente de su angustia. Esta es una verdad profunda y a menudo dura de asimilar. Dios usa el sufrimiento para santificar a su pueblo. La teología reformada nos enseña que Dios es el autor de todo, incluyendo las penas que padecemos. El teólogo Juan Calvino nos recordaba que no hay una pizca de bienaventuranza en nuestras vidas que no venga de la pura mano de Dios. Del mismo modo, no hay aflicción que no haya sido filtrada a través de sus dedos soberanos para nuestro bien. Es fundamental distinguir la ira punitiva de Dios contra los pecadores impenitentes de la disciplina amorosa que Él administra a sus hijos.
Como creyentes, justificados por la sangre de Cristo, la ira eterna ha sido completamente satisfecha en la cruz. No enfrentaremos la condenación. Sin embargo, enfrentamos la disciplina paternal. El contexto general de la Escritura nos revela esta distinción con claridad. Como señala la carta a los Hebreos capítulo 12 del versículo 5 al 6, dice así: «Y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desamires al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo al que recibe por hijo». Esta es la perspectiva bíblica. David, al clamar, no está pidiendo que se le exima del control de Dios, sino que la disciplina sea administrada con misericordia, no con la plenitud de su furor, pues sabe que es frágil y sin fuerza. Sus huesos se estremecen, su alma está angustiada. Reconocer la soberanía de Dios en la disciplina nos lleva a la verdadera humildad y arrepentimiento, que es el camino a la santificación. Si el sufrimiento viene de la mano de Dios, entonces hay un propósito que debemos buscar y un pecado que confesar, o una lección que aprender. Como se nos enseña en Lamentaciones, capítulo 13, el versículo 37 al 39, dice así: «¿Quién es aquel que habló y así sucedió, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el hombre viviente, el varón, por el castigo de sus pecados?» El salmista nos invita a postrarnos bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que hasta nuestro más profundo gemido ha sido permitido, y de hecho ordenado, por Él para nuestro beneficio eterno y para su gloria. Es este entendimiento de la soberanía lo que nos permite clamar, no con resentimiento, sino con la esperanza de un hijo a un padre amoroso, tal como David lo hace en el versículo 3, preguntando ¿hasta cuándo? Una pregunta que demuestra la fe persistente en la liberación del Dios que tiene todo el poder de determinar el principio y el fin de la prueba. Continuamos nuestra profunda meditación en este salmo de lamento y esperanza. Y ahora nos centramos en el segundo principio fundamental: la justificación por gracia y la misericordia como único recurso del creyente. En el versículo 4, David intensifica su clamor y nos regala una joya teológica. «Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia». David no apela a su propia justicia, ni a sus logros como rey o guerrero. No dice, «Sálvame porque he guardado tu ley perfectamente». Su única esperanza, el ancla de su alma, es la misericordia de Dios. La palabra hebrea hesed, que se traduce como el amor pactual inmutable y fiel de Dios. Esta es la esencia de la justificación por gracia sola gratia, una de las grandes columnas de la Reforma protestante que tanto amamos y defendemos. En nuestro sufrimiento, al igual que David, nuestro único mérito es la miseria. Nuestra única justificación es la obra completa de Jesucristo en la cruz, quien, a través de su obediencia perfecta y sacrificio vicario, nos ha provisto de una justicia que no es nuestra. El teólogo J.G. Mackem, defendiendo la fe reformada, señaló que la gracia es la única puerta de entrada a la vida con Dios. Nuestro clamor es siempre por su misericordia inmerecida. Al igual que David en el Salmo 6, todo creyente genuino debe entender que si Dios nos tratara conforme a nuestros pecados, seríamos consumidos en un instante. Por eso la única oración efectiva es la que se basa en el carácter compasivo y fiel de Dios. Esta apelación a la misericordia se ve reforzada por un argumento que David presenta en el versículo 5. Porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Mis hermanos, el deseo de David de ser rescatado no es primariamente hedonista o egoísta, buscando solo el alivio de su dolor. Su mayor preocupación es la gloria de Dios. Él argumenta que su rescate y su vida sirven a un propósito más alto, la adoración y la proclamación de la fidelidad de Dios. Esto es consistente con la enseñanza bíblica que nos llama a hacer todo para la gloria de Dios. Según lo expuesto en Primera Carta a los Corintios capítulo 10 versículo 31, dice así: «Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios». David busca la liberación para poder continuar con el propósito principal de su existencia, que es glorificar a aquel que lo creó y lo salvó.
Un hombre piadoso desea la vida no para sí mismo, sino para ser un instrumento de alabanza en las manos de su Redentor. Ahora pasamos al tercer y reconfortante principio, la certeza de la oración contestada basada en la fidelidad de Dios. El Salmo experimenta un giro dramático y glorioso. David pasa del gemido y la queja en los versículos 6 y 7, donde describe el extremo de su angustia con la imagen gráfica de su lecho inundado de llanto y sus ojos consumidos, a una declaración de certeza y autoridad en los versículos 8 al 10. La transformación es notable. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. ¿Qué causó este cambio repentino en el corazón del salmista? No fue una señal externa, sino la convicción interna dada por el Espíritu Santo. David, por fe, se apropia de la promesa del pacto. Él sabe que Dios es un Dios que escucha. Esta certeza es una de las hermosas doctrinas de la fe reformada, la perseverancia de los santos. El creyente, aunque caiga y sea disciplinado, tiene la inquebrantable promesa de que Dios terminará la obra que comenzó en él. La oración del justo es eficaz. Como nos enseña el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice así: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. El clamor de David no fue en vano, pues se basó en la fe en el carácter de Dios, no en sus propios sentimientos fluctuantes. La oración del cristiano nunca es un monólogo lanzado al vacío. El pastor MacArthur es enfático en señalar que la verdadera oración es una conversación de pacto con un Dios que ha prometido escuchar. Primera carta de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La certeza de David es la certeza del creyente en Cristo. Si hemos orado por su misericordia, por su santificación en medio de la prueba y por la derrota de los adversarios que se oponen a su gloria, podemos estar absolutamente seguros de que Él ha escuchado. La fe reformada no es un credo de incertidumbre, sino de seguridad absoluta en las promesas divinas. Por lo tanto, David concluye con una declaración profética: todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. La derrota de los adversarios de David es una sombra de la derrota final de todos los enemigos de Cristo. Mis hermanos, caminemos hoy con esta certeza. Ahora, mis amados, en profunda reverencia, humildad, gratitud y dependencia, nos unimos a esta oración. Hemos reflexionado sobre la soberanía de Dios en la disciplina, su misericordia inmerecida como nuestro único recurso, y la inquebrantable certeza de que Él escucha el clamor de sus redimidos. Esta es nuestra doxología, nuestra oración del día. Padre amado, nos postramos ante tu trono de gracia, reconociendo que tú eres el Señor soberano de todo, desde el más pequeño suspiro de gozo hasta el más profundo gemido de aflicción que el Salmo 6 ha manifestado. Te damos gracias porque no nos has abandonado en nuestros caminos, sino que nos corriges y disciplinas como a hijos amados. Gracias por tu fidelidad, que aunque a veces se siente como fuego consumidor, sabemos que es el fuego del refinador para nuestra santificación. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar tu disciplina, ni a desmayar bajo tu reprensión, sino a correr hacia ti con arrepentimiento sincero, sabiendo que tu mano que castiga es la misma mano que sustenta. Señor Jesucristo, te damos gracias porque por tu sacrificio perfecto en la cruz, hemos sido librados de la ira eterna que merecían nuestros pecados. Tú fuiste reprendido y castigado en nuestro lugar, para que ahora, bajo tu gracia, solo experimentemos la disciplina paternal. Gracias porque nuestra justificación es por tu sola justicia, y nuestro único recurso es tu inagotable misericordia. Cuando nuestras almas se angustian y nuestros huesos se estremecen, podemos clamar: sálvame por tu misericordia, no por mis obras. Te suplicamos que, en medio de las pruebas de este día, nos concedas la vida, no para nuestro propio placer,
sino para que nuestra existencia entera se convierta en una doxología para ti, para poder hacer memoria de ti y darte gracias, como David ansiaba. Espíritu Santo Consolador, gracias porque tú nos capacitas para orar y nos das la inquebrantable certeza de que nuestro Padre nos ha escuchado. En un mundo de incertidumbre, tú grabas en nuestros corazones la verdad de que, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Te rogamos que fortalezcas nuestra fe, para que podamos, como David en su momento, levantarnos de nuestro lecho de lágrimas y declarar con santa convicción: «Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto». Que esta confianza sea nuestro escudo hoy, sabiendo que nuestros adversarios espirituales y terrenales serán avergonzados por la fidelidad de nuestro Dios. Te alabamos, oh Dios Padre, te honramos, oh Dios Hijo, te glorificamos, oh Dios Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén.